Discúlpate con ella o te desheredo, rugió mi padre multimillonario. A mis 30 años, elegí irme. Al día siguiente, su abogado entró temblando, señor. Ella es la dueña de la IA. El contrato de $19.000 millones es nulo. Mi padre se congeló. Mi nombre es Elena Montenegro y a mis 30 años, mi padre multimillonario me mandó a mi habitación. Sí, ¿lo has oído bien? Una mujer adulta con un posgrado y una carrera fue castigada como una adolescente malcriada por un acuerdo de negocios. Pero este no era un acuerdo de negocios cualquiera. Era un contrato de $19.000 millones que cimentaría el legado de nuestra familia. Y mi negativa a desempeñar el papel que se me había asignado destrozó la imagen perfecta que presentábamos al mundo. Si crees que el dinero resuelve los problemas familiares, quédate. Mi historia trata sobre lo que sucede cuando te das cuenta de que la fortuna de tu familia está construida sobre una base de secretos. Y la única manera de ser libre es derribarlo todo. Mi padre, Ricardo Montenegro, es un titán. Su nombre es sinónimo de Montenegro Global Industries, un conglomerado en expansión que abarca desde la tecnología hasta el transporte marítimo. Lo construyó a partir de un único almacén, o eso dice la historia oficial. Es el tipo de hombre que es fotografiado estrechando la mano de presidentes y cuyo ceño fruncido puede hacer caer las acciones. Para el mundo, es una leyenda hecha a sí misma. Para mí, era solo papá, una figura distante y exigente que medía el amor en entregas, lealtad y obediencia. Crecí en lo que parecía un sueño. Nuestra casa era un penthouse que abarcaba los 3 pisos superiores del edificio más alto de la ciudad. Tenía tutores, no maestros. Mis patios de recreo eran clubes privados y playas exóticas, pero el aire siempre era escaso allí arriba, y era difícil respirar. Mi madre, Serafina, era su contraparte perfecta, una ex cantante de ópera que ahora interpretaba el papel de la elegante esposa de un multimillonario con una precisión trágica. Me amaba, creo, de la manera en que se puede amar un cuadro que has colgado en una pared. Yo era parte de la colección. Mi hermano mayor, Julián, era el heredero aparente, carismático, despiadado y reflejando cada movimiento de nuestro padre. Estaba siendo preparado para tomar el trono. Yo era la de repuesto, la hija. Mi papel era ser pulcra, presentable y, finalmente, casarme con otra familia poderosa, forjando una alianza estratégica. Nunca se suponía que tuviera ideas propias. Pero las tuve. Mientras Julián aprendía la política de la sala de juntas, yo me escondía en la biblioteca, devorando libros de informática y filosofía. Encontré mi escape en el código, en la lógica limpia de las máquinas, donde los resultados no estaban predeterminados por tu apellido. Aprendí a programar por mi cuenta en una laptop que compré con el dinero que gané dando clases de matemáticas a otros niños ricos. Mi padre se enteró y quedó desconcertado. Un pasatiempo está bien, Elena, había dicho, pero recuerda tus prioridades. Tu prioridad es esta familia. Jugué mi papel. Obtuve el título en negocios que él quería de la universidad que eligió. Acepté el título de vicepresidenta que me otorgó en Montenegro Global, un puesto con una oficina elegante y exactamente 0 responsabilidad real. Mi verdadero trabajo sucedía de noche, en un espacio de trabajo digital seguro que había construido, financiado invirtiendo discretamente mi generosa pero vigilada asignación. Ahí es donde creé a Ether. Ether comenzó como un complejo algoritmo predictivo, un proyecto secundario para entender los flujos del mercado. Pero a medida que le alimentaba con datos, a medida que refinaba sus redes neuronales, se convirtió en algo más. No era solo una inteligencia artificial. Era un socio intuitivo. Podía analizar eventos geopolíticos, tendencias sociales, artículos científicos y datos financieros, y luego sintetizarlos para predecir disrupciones y oportunidades con una precisión asombrosa. No era magia. Era el resultado de miles de horas de mi vida invertidas en algo que era completamente mío en secreto. Era mi obra maestra y mi santuario secreto. Durante años, utilicé las percepciones de Ether de maneras pequeñas e irrastreables. Hacía una sugerencia en una reunión que parecía una brillante intuición, resolviendo un problema de la cadena de suministro que nadie más podía descifrar. Mencionaba casualmente una startup a nuestro brazo de capital de riesgo que luego explotaría en valor. Mi padre y Julián se llevaban el crédito y yo los dejaba.
Mantenía la paz y mantenía a Éter oculto. Me decía a mí misma que estaba esperando mi momento, que un día lo revelaría y finalmente me verían. Qué ingenua era. El catalizador fue el Acuerdo de Singapur. Durante 2 años, mi padre había estado negociando una monumental empresa conjunta con el Fondo Soberano de Inversión de una nación del sudeste asiático. El acuerdo valía $19.000 millones. Daría a Montenegro Global un control sin precedentes sobre nuevas instalaciones portuarias e infraestructura de datos. Era la joya de la corona de la carrera de mi padre, lo que pondría su patrimonio neto en la estratosfera y haría que el eventual reinado de Julián fuera inquebrantable. Una semana antes de la firma final, Éter, después de digerir un nuevo lote de oscuros documentos regulatorios e informes de noticias locales de la región, emitió una alerta roja. No era solo una evaluación de riesgos. Era un pronóstico de demolición. El acuerdo era un castillo de naipes. El ministro local que lo defendía estaba a punto de ser acusado de corrupción. Los estudios de impacto ambiental habían sido falsificados. Los modelos de ingresos proyectados eran fundamentalmente defectuosos, construidos sobre datos proporcionados por una subsidiaria que Éter había rastreado hasta una empresa fantasma propiedad de nuestros propios socios. Toda la empresa estaba diseñada para fracasar después de la transferencia de capital inicial, dejando a Montenegro Global con la carga de miles de millones en pasivos y un daño reputacional irreparable. No era solo un mal acuerdo, era una trampa. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras revisaba el análisis de Éter. Este era el momento. Mi momento de salir de las sombras, de salvar el imperio familiar con la herramienta que yo había construido. Preparé un informe traduciendo los complejos hallazgos de Éter en puntos claros y condenatorios. Solicité una reunión con mi padre y Julián, diciéndoles que era urgente. Entré en la oficina de mi padre, una caverna de acero y arte, sintiendo una confianza que nunca había conocido. Julián ya estaba allí, sonriendo con aire de suficiencia junto a la ventana. Mi padre estaba sentado detrás de su escritorio, un monolito. He analizado el Acuerdo de Singapur, comencé, mi voz firme. No podemos firmarlo. Es fraudulento. Los datos están amañados. El ministro está comprometido. Y nos enfrentamos a pérdidas catastróficas y exposición legal. Deslicé el informe sobre el vasto escritorio. Julián se rió. Un sonido corto y agudo. ¿Lo has analizado? ¿Con qué, Elena? ¿Tu aplicación del horóscopo? Nuestros equipos han investigado esto durante 2 años. Mi padre ni siquiera miró el documento. Me miró fijamente, sus ojos fríos. ¿De dónde sacaste este análisis? Este era el momento. Tomé aliento. Desarrollé un sistema de IA. Lo llamo Éter. Ha estado ejecutando escenarios y análisis de datos durante años. Su precisión predictiva es superior al 98%. Esto es lo que encontró. El silencio que siguió fue absoluto. La sonrisa de Julián se desvaneció, reemplazada por la confusión. La expresión de mi padre no cambió, pero vi una vena pulsar en su sien. «Construiste una IA», repitió, su voz peligrosamente baja. «En secreto. Y la estás usando para cuestionar el acuerdo más importante de mi vida». «La estoy usando para salvarte», insistí, la desesperación asomándose. «Por favor, solo mira el informe. La evidencia está toda ahí». Finalmente tomó los papeles. No los leyó. Simplemente los rompió por la mitad, luego otra vez por la mitad, y dejó que los pedazos cayeran en su papelera. «La firma es en 1 semana», dijo. «Estarás allí. Sonreirás. Estarás junto a tu hermano y a mí para las fotografías. Cumplirás con tu deber para con esta familia. Y nunca volverás a mencionar esta fantasía». El despido fue tan total, tan absoluto, que me robó el aliento. No estaba enojado por el desastre potencial. Estaba furioso porque me había atrevido a tener un secreto, a tener una percepción que él no controlaba. Me había excedido. Había roto las reglas de la jaula de oro. «Estás cometiendo un error», susurré, mi recién descubierta confianza desmoronándose. «El único error que cometí», dijo, su voz elevándose a un rugido que estoy segura resonó por todo el piso,
fue consentirte. Discúlpate con tu hermano por hacerle perder el tiempo, y conmigo por esta insolencia, o te quedarás confinada en el penthouse hasta la firma. Sin dispositivos, sin contacto. Aprenderás cuál es tu lugar. Castigada. A los 30. Por 19.000 millones de dólares y una ilusión destrozada. Lo miré a él, a la cara satisfecha de Julián, a los trozos de mi informe en la papelera. Pensé en Éter, zumbando silenciosamente en su bóveda digital, viendo la verdad que ellos se negaban a ver. No lloré. No rogué. Simplemente erguí la espalda, miré a mi padre multimillonario a los ojos y dije, iré a mi habitación ahora. El camino desde la oficina de mi padre hasta el ascensor privado que llevaba al penthouse se sintió más largo que cualquier viaje que hubiera hecho. Mis tacones resonaban en el mármol pulido, un sonido hueco en el pasillo estéril. El personal de seguridad, que normalmente asentía con respeto, desvió la mirada. La noticia corría rápido en nuestra prisión dorada. Estaba en desgracia. Las puertas del penthouse se sellaron detrás de mí con un silbido suave y definitivo. No era una cerradura que pudiera oír, pero sentí que se activaba de todos modos. Una orden digital de mi padre, revocando mi acceso biométrico al mundo exterior. Mi teléfono personal y mi laptop seguían en mi oficina, ahora inaccesibles. El teléfono fijo del penthouse estaba desconectado. La elegante tableta que usábamos para controlar el ambiente, luces, música, temperatura, era ahora solo un ladrillo elegante, su acceso a la red cortado. Estaba sola con los muebles silenciosos y caros, y la vista panorámica de la ciudad de la que ya no formaba parte. La primera oleada de emoción no fue ira ni tristeza. Fue una extraña claridad despersonalizada. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. Para proteger su acuerdo, su ego, su versión de la realidad. Había convertido mi hogar en una celda. Paseé por la vasta sala de estar, mi mente corriendo más rápido que mis pies. ¿Éter? Tenía que llegar a Éter. Mi trabajo secreto no se hacía en mi laptop de la empresa. Había sido demasiado cuidadosa para eso. Años atrás, había configurado un clúster de servidores descentralizados, sus piezas dispersas en servicios anónimos en la nube, accesibles solo a través de una serie de claves encriptadas y frases de contraseña que había memorizado. Mi punto de acceso era un lector de libros electrónicos aparentemente ordinario en mi habitación, su software fuertemente modificado. No tenía cámara, ni micrófono, ni una forma obvia de comunicarse. Era mi llave maestra digital. Corrí a mi habitación, tomé el dispositivo y lo encendí. Mis dedos temblaban mientras introducía la larga y compleja secuencia. Por un minuto que me detuvo el corazón, no pasó nada. ¿Lo había encontrado? ¿Su equipo de seguridad había revisado mis habitaciones? Entonces, un simple mensaje brilló en la pantalla, Éter en línea. Estado, nominal. Casi lloro de alivio. Me habían quitado mis herramientas visibles, pero no tenían idea de la infraestructura que había construido en las sombras. Estaban buscando un arma en un cajón. No se dieron cuenta de que las propias paredes estaban armadas. Rápidamente tecleé, usuario confinado. Acceso físico revocado. Acuerdo procede. Confirmar análisis. La respuesta de Éter fue inmediata, el texto fluyendo suavemente, análisis confirmado con un 99,7% de confianza. Falla catastrófica prevista dentro de los 18 meses posteriores a la firma. Iniciando auditoría forense más profunda de las redes de la contraparte. Como había discutido en mis sesiones nocturnas con Éter, había comenzado a entrenarlo para algo más que la predicción. Había comenzado a enseñarle exploración proactiva, como seguir rastros digitales sin dejar huellas. Era una frontera que había dudado en cruzar, pero el encierro borró mi vacilación. Si mi padre quería una guerra por esta verdad, la tendría. Proceder, tecleé. Profundidad máxima. Encontrar todo. Entendido, respondió Éter. Tiempo estimado de finalización, 72 horas. Durante 3 días, interpreté el papel de la hija castigada. Cuando mi madre me visitó, con los ojos enrojecidos, me senté en silencio junto a la ventana. ¿Por qué siempre tienes que agitar las aguas,
Elena, suplicó, retorciéndose las manos. Solo discúlpate. Es tan simple. Deja que tu padre se lleve esta victoria. No es una victoria, madre. Es una nota de suicidio para la empresa. No seas dramática, me reprendió, su voz temblando. Tu padre sabe lo que hace. Siempre lo ha sabido. Esto es por el futuro de nuestra familia. Por tu futuro. ¿Qué futuro? Quería gritar. ¿Uno donde perpetuamente tengo 12 años, castigada por tener una opinión? Pero me quedé callada. Dejé que pensaran que estaba rota. Era mejor así. Julián vino una vez para regodearse. Trajo una copia del resumen del contrato, grueso como un ladrillo, y lo dejó caer sobre la mesa de café de cristal. Deberías leerlo, hermanita. Quizás aprendas algo sobre cómo se hacen los negocios de verdad. Padre dice que puedes recuperar tus juguetes después de que firmemos, si te portas bien. No lo miré. Mantuve mi vista en el horizonte. Espero que las fotografías sean favorecedoras, Julián. Se fue, la frustración emanando de él. Esperaba una pelea, ver lágrimas. Mi calma indiferencia era un arma que no sabía cómo contrarrestar. Las horas se mezclaron. Veía las luces de la ciudad encenderse cada noche, una constelación de la que ya no era parte. Pensé en mi vida. El aislamiento dorado, el amor condicional, la presión constante de ser más pequeña, más silenciosa, menos. Había construido a Éter como un escape, pero todavía había estado tratando de ganar un juego cuyas reglas estaban diseñadas para mantenerme perdiendo. No más. En la tercera noche, el lector de libros electrónicos pulsó suavemente. La auditoría de Éter estaba completa. El informe que presentó no era solo devastador. Era cinematográfico. Había mapeado toda la conspiración, las empresas fantasma, las transferencias ocultas, los documentos falsificados. Incluso había accedido, a través de métodos que decidí no cuestionar demasiado, a comunicaciones privadas que mostraban a nuestros socios riéndose del arrogante gigante americano al que estaban a punto de desplumar. El ministro no solo estaba siendo acusado, ya había cerrado un acuerdo de inmunidad secreto, acordando desaparecer después de que se cerrara el trato, dejando el caos a su paso. Pero la verdadera obra maestra, el detalle que me heló la sangre, fue el descubrimiento final de Éter. La trampa no era solo obra de nuestros socios extranjeros. Había un componente local. Se habían tomado una serie de posiciones en corto coordinadas contra las acciones de Montenegro Global, programadas para explotar cuando el acuerdo colapsara. Y los fondos que respaldaban esas apuestas se rastrearon hasta una firma de capital de riesgo llamada Valkyrie Capital. Conocía ese nombre. Julián había intentado convencer a padre de invertir en Valkyrie hacía un año, llamándolos visionarios disruptivos. Padre se había negado, llamándolos imprudentes. Según el tejido de datos de Éter, Julián no lo había dejado pasar. Les había canalizado capital en secreto a través de capas offshore. Estaba apostando en contra de la compañía de su propia familia. No solo estaba ciego a la trampa, estaba ayudando a tenderla, planeando beneficiarse de la ruina y presumiblemente, culpar del fracaso a la corrupción de nuestros socios. Y ahora me daba cuenta, posiblemente incluso a mi interferencia. Mi hermano no era solo el heredero. Era una daga silenciosa apuntando al trono. Me senté en la oscuridad, el brillo de la pantalla iluminando mi rostro. El acuerdo de 19.000 millones era un fraude. Mi hermano era un traidor. Mi padre era un tirano que preferiría quemar su imperio antes que escuchar a su hija. El legado familiar era un árbol podrido, hueco por dentro. Una furia tranquila, más fría y más concentrada que cualquiera que hubiera sentido, se instaló en mi pecho. Querían confinarme, silenciarme. No tenían idea de lo que habían encerrado con ellos. Comencé a teclear, mis dedos firmes. Nueva prioridad, modelar un escenario de colapso para Montenegro Global Industries. Asumir que el acuerdo de Singapur se firma. Mapear la cascada. Identificar cada punto de falla, cada convenio de deuda, cada activo vulnerable. Objetivo, entender la dinámica del colapso, preguntó Éter.
Hice una pausa, mirando el brillante imperio que mi padre había construido, la jaula que había hecho de él. No, susurré, y luego tecleé las palabras que lo cambiarían todo. Objetivo, diseñar el colapso. Durante las siguientes 48 horas, no dormí. Existí en un estado de claridad hiperenfocada, alimentada por una infusión fría de traición y liberación. El Penthouse, mi jaula dorada, se convirtió en una sala de guerra. Con Éter como mi estratega, no solo mapeamos el posible fracaso de Montenegro Global. Lo diseñamos. No se trataba de causar daño físico ni de destruir los medios de vida de los miles de empleados que no eran mi padre o mi hermano. Se trataba de cirugía de precisión. Éter y yo apuntamos a la podredumbre, al apalancamiento, a la arrogante sobreextensión que mi padre y Julián veían como fortaleza. Comenzamos con el propio Acuerdo de Singapur. Éter generó un modelo en cascada. Al firmar, Montenegro Global inyectaría el primer tramo de capital, $4.000 millones, en la empresa conjunta. Usando los datos comprometidos, Éter simuló los meses siguientes, el descubrimiento de los permisos falsificados, la repentina desaparición del ministro, la congelación inmediata de activos por parte del gobierno anfitrión. El efecto dominó proyectado era brutal. Las acciones de Montenegro Global se desplomarían con la noticia, provocando llamadas de margen sobre préstamos que mi padre había asegurado usando acciones de la compañía como garantía. Ese es el primer punto de presión, murmuré, desplazándome por los modelos financieros. Los convenios de préstamo con el Intercontinental Bank. Éter los destacó. Mi padre había negociado términos agresivos, apostando por el éxito del Acuerdo de Singapur para impulsar el precio de las acciones y mantenerse en cumplimiento. En el momento en que las acciones cayeran por debajo de un cierto umbral, el banco podría exigir el pago inmediato de un préstamo de $2.000 millones. Montenegro Global no tenía $2.000 millones en efectivo líquido, todo estaba atado en activos y líquidos en la mismísima empresa de Singapur que estaba implosionando. Siguiente, instruí. Éter desveló la segunda capa, la cadena de suministro. El imperio de mi padre era una compleja red de fabricación justo a tiempo y logística global. Era eficiente pero frágil. Éter identificó un cuello de botella crítico, un chip semiconductor propietario fabricado por una única y pequeña fundición en Taiwán. Montenegro Global tenía un contrato exclusivo, comprado con una prima. La fundición estaba muy apalancada. Modela una compra, dije. Una adquisición hostil de esa fundición por un tercero, seguida de una renegociación inmediata de nuestro contrato al triple del costo. Éter ejecutó la simulación. El aumento del costo desangraría millones por día de varias de las divisiones más rentables de Montenegro Global. Combinado con la crisis de liquidez de la llamada del banco, forzaría una venta de activos a precio de saldo. Y aquí, mostró Éter, está el objetivo óptimo para la liquidación de activos. Era la joya de la corona del portafolio sentimental de mi padre, Montenegro Heritage Shipping. Era la compañía original, el único almacén del que siempre hablaba, ahora una modesta pero rentable línea de carga costera. Ya no tenía valor estratégico para el conglomerado, pero era el núcleo emocional. Nunca la vendería voluntariamente. Pero bajo presión, para salvar sus más glamorosas posesiones de tecnología e infraestructura, podría haberse forzado. Me recliné, las piezas del plan alineándose en mi mente. Era una obra de 3 actos de presión financiera, el desastre catalizador, Singapur, el torniquete que se aprieta, el banco y la cadena de suministro, y el sacrificio final y humillante, la venta de su primer amor, Heritage Shipping. Pero un plan es solo un plan. Necesitaba actores. Necesitaba capital. Necesitaba poder mover piezas en el tablero mientras todavía estaba físicamente encerrada en esta torre. Aquí fue donde mi propio trabajo secreto dio sus frutos. A lo largo de los años, usando las primeras predicciones de Éter, había construido una cartera de inversión privada separada. No estaba a mi nombre, por supuesto. Estaba en manos de un laberinto de fideicomisos y una sociedad de responsabilidad limitada registrada en una jurisdicción conocida por su discreción. La compañía se llamaba Tifón Holdings. Para el mundo, Tifón era un fondo de cobertura cuantitativo silencioso y exitoso, conocido por sus movimientos de mercado casi psíquicos. Su único propietario y director era un fantasma digital.
Mi patrimonio personal, los fondos que mi familia no conocía, superaba los 80 millones de dólares. Una fortuna para la mayoría, un error de redondeo para mi padre. Pero era suficiente para un pago inicial del caos. A través del lector de libros electrónicos, accedí a las cuentas de Tifón. Ether, asigna 20 millones. Identifica los fondos detrás de las posiciones en corto contra Montenegro Global. Quiero comprar una participación, silenciosamente. No para detenerlos, para unirme a ellos y amplificarlos. Entendido. Valkyrie Capital es el coordinador principal. Iniciando contacto discreto e inversión. Siguiente, la fundición de semiconductores. Identifica al accionista mayoritario de la fundición Taisin. Modela una oferta a través de un apoderado de Tifón con una prima del 30% sobre la valoración actual, supeditada a la renegociación del contrato post-adquisición con Montenegro Global. Procesando. El accionista mayoritario es un fundador envejecido que busca una salida. La proyección indica una alta probabilidad de aceptación. Finalmente, necesitaba una vía de acceso al préstamo. El Intercontinental Bank era una institución estirada de dinero viejo. Amaban las reglas. Si Montenegro Global incumplía el convenio, reclamarían el préstamo. Pero, ¿actuarían lo suficientemente rápido o le darían tiempo a mi padre para engatusar y maniobrar? Necesitaba asegurarme de que su dedo en el gatillo estuviera impaciente. Ether, escanea los historiales profesionales de los oficiales de riesgo senior en el Intercontinental Bank. Encuentra un punto de presión, una ambición de carrera, un agravio. La IA trabajó, cribando décadas de noticias, publicaciones de exalumnos, registros judiciales. La encontró, Leonor Vargas, una mujer formidable de unos 50 años, jefa de riesgo de crédito. Había sido ignorada para el puesto de CEO 2 veces, los rumores citaban una falta de audacia. También, Ether descubrió en un documento regulatorio enterrado, había aprobado personalmente el préstamo de Montenegro Global. Su fracaso sería el fin de su carrera. Perfecto, susurré. Redacta una comunicación, anónima. Para ser enviada desde un servidor seguro al correo electrónico privado de Leonor Vargas. Debe contener un resumen de los defectos del Acuerdo de Singapur, obtenido de documentos públicos pero oscuros que Ether había desenterrado. Sin especulaciones, solo hechos. El asunto debe ser una prueba de audacia. Comunicación redactada. Momento. Envíala la mañana después de la ceremonia de firma de Singapur, dije. Cuando las noticias todavía sean champán y apretones de manos. Déjala que se siente con ello. Déjala sudar. El plan estaba trazado. Una sinfonía de caída compuesta en silencio. Miré la cuenta regresiva en mi pantalla. La ceremonia de firma era en 36 horas. Mi padre esperaría que estuviera rota, doblegada. Julián estaría pavoneándose. Una notificación parpadeó en el lector de libros electrónicos. Era una alerta de calendario que había configurado mucho antes de este lío. Gala anual de fundadores, Montenegro Global, mañana por la noche. El evento más brillante de nuestra temporada social. Una exhibición obligatoria de unidad y poder familiar. Había asumido que, bajo encierro, me la perdería. Una sonrisa lenta y dura tocó mis labios. Mi padre me quería confinada. Me quería fuera de la vista. Bien. Pero si iba a ser el fantasma en el festín, me aseguraría de que el festín me recordara. Fui a mi armario, un vestidor más grande que la mayoría de los apartamentos. Pasé de largo los vestidos elegidos por la estilista de mi madre, elegantes, seguros, que se mezclaban. En el fondo, colgado en una funda de ropa, había un vestido que había comprado para mí en un viaje a Milán hacía años. No era un vestido montenegro. Era severo, arquitectónico, en un tono de carbón profundo que era casi negro. No estaba destinado a encantar. Estaba destinado a mandar. Iría a la gala no como la hija obediente, sino como una declaración silenciosa. Me pararía allí con mi armadura y los vería celebrar el principio de su fin. Dejaría que mi padre viera que su castigo no me había acobardado. Me había cristalizado.
La pieza final del plan no era un instrumento financiero ni una acción encubierta. Era mi propio rostro, tranquilo e implacable, devolviéndole la mirada desde el otro lado de un salón de baile. Tecleó una última orden a Éter. Monitorea todos los preparativos para la gala. Quiero saber si mi acceso es restaurado o si necesito persuadir al sistema. Monitoreando. Escaneo preliminar indica que los bloqueos biométricos en la salida del Penthouse permanecen activos. ¿Plan de contingencia? Miré el vestido, luego de vuelta a las luces de la ciudad. Prepara uno, dije. Todo buen plan necesita una ruta de escape. La noche de la gala de fundadores llegó. Un espectáculo de arrogancia vestido de cristal y champán. Desde las ventanas del Penthouse, podía ver la transformación de la Plaza Montenegro Global abajo. Una alfombra carmesí fue extendida, flanqueada por pilares de luz que se disparaban hacia el cielo. Coches de lujo y limusinas descargaban a la élite de la ciudad. Sus risas y charlas eran un zumbido débil incluso a 30 pisos de altura. Era la noche de mi familia para brillar, para disfrutar de la adoración antes de la firma que, creían, los haría inmortales. Mi bloqueo biométrico seguía activo. El sistema no mostraba cambios. Mi padre no había cedido. Tenía la intención de que yo viera la fiesta desde mi jaula. Una lección final sobre mi impotencia. Una pequeña parte amarga de mí casi lo esperaba. Éter, dije, mi voz tranquila en la habitación silenciosa. Ejecuta el plan de contingencia Delta. Entendido. Iniciando secuencia de anulación del ascensor. Este era el movimiento físico más arriesgado que haría. La seguridad del edificio era de última generación, pero había diseñado a Éter para encontrar patrones en el caos, para localizar la costura débil en cualquier tejido digital. Durante los últimos 2 días, había realizado un ballet virtual silencioso, sondeando el sistema de gestión del edificio, no para romperlo, sino para, suave y persuasivamente, reubicar mi estado de usuario durante una ventana muy específica de 10 minutos. El suave timbre del ascensor privado resonó en el vestíbulo. La puerta se abrió, una invitación. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, no con miedo, sino con un desafío feroz y emocionante. Entré, las puertas se cerraron y comenzó su descenso al nivel del gran salón de baile, saltándose todos los demás pisos. No sonaron alarmas. La consola de seguridad, solo por unos momentos, mostraría mi ascensor como si estuviera en modo de mantenimiento de rutina. Salí al bullicioso área de prefunción, un mar de personal con bandejas y coordinadores de eventos con auriculares. Por un segundo, me quedé congelada, esperando una mano en mi hombro, el rugido de mi padre. Pero solo era otra mujer con un vestido de diseñador. Me moví entre la multitud, una sombra en seda carbón. El salón de baile era una visión de grandeza opresiva. Esculturas de hielo se derretían lentamente junto a torres de ostras. Un cuarteto de cuerdas tocaba algo caro y olvidable. Y allí, en el centro de todo, estaba mi familia. Mi padre, Ricardo, presidiendo, su risa resonante y falsa. Mi madre, Serafina, envuelta en zafiros, su sonrisa una máscara perfecta y frágil. Julián, sosteniendo un vaso de whisky, captando la atención de la sala mientras entretenía a un grupo de jóvenes herederos, sin duda deleitándolos con la gloria venidera del Acuerdo de Singapur. No me acerqué a ellos. Encontré un puesto de observación cerca de un imponente arreglo floral, un punto de vista desde donde podía verlos, pero permanecer parcialmente oculta. Acepté una copa de champán de un camarero que pasaba, pero no bebí. Solo observé. Comenzaron los discursos. Mi padre subió al podio, la sala enmudeció en respeto. Habló de legado, de visión audaz, del futuro que se estaba construyendo hoy. Agradeció a Julián, mi hijo y socio, la mente aguda de la nueva generación. No me mencionó. Yo era una no persona, un fantasma en la misma casa que se suponía que debía habitar. Luego Julián se unió a él, pasando un brazo por los hombros de mi padre en una muestra de unidad que me revolvió el estómago. Por el futuro, brindó Julián, levantando su copa. La sala le hizo eco. Por el futuro. Fue entonces cuando los ojos de mi padre me encontraron. Fue un parpadeo al principio,
una mirada fugaz sobre la multitud que se enganchó en mi figura inmóvil, mi rostro sin sonrisa. Su expresión no cambió, pero la vena en su sien, la que conocía tan bien, comenzó a pulsar. El flujo sin esfuerzo de su discurso se interrumpió por un microsegundo. Había visto a su fantasma desobediente, no lamentándose en el ático, sino de pie con calma en el corazón de su triunfo. El mensaje fue recibido. Tus muros no pueden contenerme. Julián siguió su mirada. Su compostura satisfecha se agrietó. De hecho, se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos como si no pudiera creer lo que veía. Su agarre en su vaso se tensó. Simplemente levanté mi propio champán intacto en un brindis lento, deliberado y silencioso hacia ambos. Luego tomé el sorbo más pequeño, apenas mojando mis labios, y dejé la copa en una bandeja que pasaba. Me di la vuelta y me alejé, no hacia la salida, sino más adentro de la fiesta. ¿Circulé? Asentí a conocidos que me miraban con curiosidad perpleja. Vi comenzar los susurros. ¿No es esa Elena Montenegro? Escuché que estaba enferma. Se ve diferente. Fui un chorro de agua fría en su cálida velada de autocomplacencia. Me encontré cerca de un grupo de inversores mayores, hombres que habían conocido a mi abuelo. Uno de ellos, el señor Alvarado, un hombre de ojos agudos con una fortuna construida en ferrocarriles, me miró. Elena, dijo, su voz grave. ¿Estás callada esta noche? Sin comentarios sobre la gran jugada de tu padre. Los hombres a su alrededor detuvieron su conversación, interesados. Esta era mi oportunidad, una pequeña grieta. Podía sembrar dudas, susurrar las verdades de éter. Pero recordé el plan. Precisión, tiempo. Un movimiento prematuro solo les daría tiempo para fortificarse. Le ofrecí al señor Alvarado una pequeña y enigmática sonrisa. Encuentro que algunas jugadas se observan mejor desde la distancia, ¿no cree? La imagen completa no siempre es clara desde el centro del escenario. Me estudió, su mirada inteligente y evaluadora. No devolvió la sonrisa, pero asintió lentamente, pensativo. Sabio, retumbó. Una cualidad rara. Fue una semilla, una pequeña y dura semilla plantada en terreno pedregoso. Fue suficiente. Sentí una presencia a mi codo. Era mi madre, su perfume repentinamente empalagoso. Su mano agarró mi brazo, sus dedos clavándose a través de la seda. ¿Qué estás haciendo? Siseó, su sonrisa de escenario todavía pegada para la multitud. Nos estás humillando. Ven conmigo ahora. Con suavidad pero con firmeza, retiré su mano. Estoy disfrutando de la fiesta, madre. ¿No es para eso que estamos todos aquí? Miré por encima de su hombro, encontrando la mirada furiosa de mi padre desde el otro lado de la sala. Se dirigía hacia nosotros, con Julián a su zaga, abriéndose paso entre la multitud como un tiburón. Era hora de irse. La ventana de 10 minutos se estaba cerrando. Mi punto había sido demostrado. Creo que he visto suficiente, le dije a mi madre, mi voz calmada. Buenas noches. No caminé rápido. No corrí. Me moví con un paso firme y sin prisa hacia un pasillo de servicio que sabía que conducía a un montacargas. Podía sentir el calor de la ira de mi padre en mi espalda. Podía oír la interrupción en la charla educada mientras apartaba a la gente. Pero él era un titán en un smoking, ralentizado por el decoro y la sorpresa. Yo era una sombra deslizándome por las costuras de su mundo. Las puertas del ascensor de servicio se cerraron justo cuando escuché su voz, un bajo y venenoso Elena. Cortado por el grueso metal. De vuelta en el penthouse, el silencio era ensordecedor. La cerradura digital de la puerta principal se reactivó con un suave clic. Era una prisionera de nuevo, pero todo era diferente. Fui a la ventana. Abajo, las luces de la fiesta todavía brillaban, pero el hechizo se había roto. Había sido una grieta en su bola de cristal perfecta. Les había demostrado que no estaba rota, y lo que es más importante, me lo había demostrado a mí misma. Mi lector de libros electrónicos pulsó. Una notificación de éter. Secuencia de anulación concluida.
No se levantaron alertas de seguridad. Todas las acciones de tifón iniciadas y en curso. Cuenta regresiva para la firma de Singapur, 12 horas. Me quité el vestido de carbón y lo colgué de nuevo en su funda. No me sentía como una guerrera. Me sentía cansada, fría y completamente sola. Pero debajo de eso, como el zumbido constante de un reactor oculto, había una nueva certeza. El plan estaba en marcha. Los actores estaban en sus marcas. La gala había sido mi salva de apertura, una declaración de guerra silenciosa. Mañana firmarían sus nombres en una fantasía de 19.000 millones de dólares, y yo estaría en mi habitación, viendo temblar la primera ficha de dominó. La mañana siguiente, el amanecer rompió sobre la ciudad en tonos de rosa y oro magullado. En el penthouse, el silencio era un peso físico. Me senté junto a la ventana, con una taza de té enfriándose en mis manos, y observé al mundo despertar. Abajo, en el distrito financiero, la Torre Montenegro se erigía como una lanza de acero, lista para su día de triunfo. Imaginé el frenesí en su interior, revisiones de contratos de último minuto, el pulido de la enorme mesa de la sala de juntas, el enfriamiento del Dom Perignon de época que se descorcharía al mediodía. Mi lector de libros electrónicos yacía a mi lado, un conducto silencioso hacia la tormenta que estaba gestando. Éter proporcionaba actualizaciones constantes y sin emociones. Capital de tifón totalmente integrado con las posiciones en corto de Valkyrie. Accionista mayoritario de la Fundición Taishin ha aceptado verbalmente la oferta. Transferencia electrónica de fondos de arras pendiente. Paquete anónimo para Leonor Vargas en el Intercontinental Bank que está en cola para entrega a las 1 horas. Todo estaba listo. La maquinaria de la consecuencia estaba engrasada y esperando. Solo necesitaba la chispa, sus firmas. A las 10 de la mañana, mi madre entró sin llamar. Ya estaba vestida para la ceremonia con un traje de color lavanda pálido. Su rostro era una obra maestra de maquillaje cuidadoso que no podía ocultar la tensión alrededor de sus ojos. Llevaba una funda de ropa. «Te pondrás esto», dijo, su voz plana, desprovista de su habitual súplica melódica. Abrió la cremallera de la funda para revelar un vestido del color del champán. Sencillo, elegante, completamente inofensivo. Era el uniforme de la hija obediente. Tu padre ha instruido que estés presente en la firma. Estarás con la familia. Sonreirás. No hablarás. Miré del vestido a su rostro. ¿O qué, madre? ¿Me castigará de nuevo? Un destello de algo parecido al dolor cruzó sus facciones, rápidamente sofocado. No hagas esto más difícil, Elena. Esto es por la familia, por todos nosotros. Después de hoy, las cosas pueden volver a la normalidad. Normalidad, repetí, la palabra sabiendo a ceniza. La normalidad donde yo era invisible. La normalidad donde mi mente era un recurso para ser ignorado hasta que pudiera ser apropiado. No quiero la normalidad. ¿Qué quieres entonces? Estalló, su compostura deshilachándose. ¿Destruir todo por lo que tu padre ha trabajado? ¿Destrozar a esta familia? ¿Es eso lo que tu computadora te dice que hagas? Su reducción de éter a una computadora fue tan profundamente reveladora. Nunca podrían entenderlo. No era una máquina lo que me impulsaba, era la negativa final y exhausta de toda una vida de ser tratada como una. Quiero ser escuchada, dije, mi voz baja pero clara. Pero como esa no es una opción, me conformaré con ser libre. Me miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. Con un suspiro estremecido, dejó el vestido sobre el respaldo de una silla. Prepárate en 1 hora. La seguridad te acompañará abajo. La puerta se cerró tras ella. Miré el vestido color champán, un símbolo de rendición. Lo dejé allí. En su lugar, me puse un traje de pantalón negro entallado que tenía, uno con líneas definidas y sin adornos. Era una armadura, no un disfraz. Me recogí el pelo en un moño severo. No me puse maquillaje. No sería un adorno sonriente en su foto de Victoria. Sería la sombra en ella. Puntualmente, llegaron 2 agentes de seguridad de rostro pétreo.
No hablaron, solo me flanquearon mientras bajábamos en el ascensor a los pisos ejecutivos. La atmósfera era un zumbido tangible de ansiedad congratulatoria. Asistentes corrían con documentos. Abogados se agrupaban, susurrando. El aire olía a café caro y ambición. Me condujeron a la galería de observación adyacente a la sala de juntas principal, un recinto con paredes de cristal donde algunos no participantes seleccionados podían observar. La sala de juntas en sí era un espectáculo. Una larga mesa de obsidiana reflejaba las luces del techo. Mi padre estaba sentado a la cabeza, irradiando un poder controlado. Julián estaba a su derecha, con la apariencia de haber ganado ya el mundo. Frente a ellos se sentaba la delegación de Singapur, 5 hombres con trajes impecables, sus sonrisas pulidas e ilegibles. Reconocí al ministro de los archivos de Éter, su rostro radiante con lo que parecía una calidez genuina. La actuación era impecable. Mi madre ya estaba en la galería junto con un puñado de cónyuges de altos ejecutivos y algunos miembros más jóvenes de la familia Montenegro. Me lanzó una mirada horrorizada a mi traje de pantalón, pero no dijo nada. Tomé asiento en la parte de atrás, lo más lejos posible del cristal. La ceremonia comenzó. Hubo discursos, por supuesto. Mi padre habló de asociación y legado. El ministro habló de prosperidad mutua y un nuevo amanecer. Las cámaras hacían clic. Todo era tan fluido, tan inevitable. Entonces llegó el momento. Se abrieron contratos encuadernados en cuero. Se presentaron plumas de oro. Mi padre firmó primero, su firma un familiar trazo agresivo. Julián siguió, añadiendo un subrayado extravagante. El ministro firmó con una floritura elegante. Se intercambiaron apretones de manos sobre la mesa. Un coro de clics de los fotógrafos capturando el momento histórico. Se sirvió champán. Se levantaron las copas. Por el futuro, vociferó mi padre, y la sala le hizo eco. A través del cristal, vi a Julián encontrar mi mirada. Levantó su copa directamente hacia mí. Su sonrisa era una cosa vil y triunfante. Yo gano, decían sus ojos. Mantuve su mirada. No me moví. No parpadeé. Simplemente dejé que viera la absoluta ausencia de miedo en mi rostro. Su sonrisa vaciló por un segundo, confundido por mi falta de reacción. Estaba hecho. 19.000 millones de dólares comprometidos. La trampa estaba tendida, y ellos habían saltado a ella con alegría. Mientras el ruido de celebración crecía en la sala de juntas, saqué mi lector de libros electrónicos. Un único comando preescrito brillaba en la pantalla. Lo toqué. Ejecutar fase 1. Al instante, las respuestas de Éter comenzaron a fluir. Paquete entregado a Leonor Vargas, Intercontinental Bank. Posiciones en corto de tifón /diagonal Valkyrie activadas y amplificadas. Transferencia final al accionista de la Fundición Taising confirmada. Adquisición en curso. La maquinaria estaba en movimiento. La primera ficha de dominó había sido derribada por sus propias manos. En la sala de juntas, el teléfono de mi padre, boca abajo sobre la mesa de obsidiana, comenzó a vibrar. Luego el de Julián, luego los teléfonos de su consejo principal. Uno por uno, miraron hacia abajo, sus expresiones de celebración congelándose, luego endureciéndose en confusión. El teléfono del ministro de Singapur sonó. Se excusó con una sonrisa de disculpa, yendo a una esquina, su sonrisa desvaneciéndose mientras escuchaba. Vi a mi padre mirar su pantalla, con el ceño fruncido. Escribió una respuesta rápida, luego negó con la cabeza ligeramente, como si desestimara una molestia. Pero las vibraciones continuaron. Un murmullo bajo y ansioso comenzó a entretejerse en la sala, cortando la alegría alimentada por el champán. Mi madre, a mi lado, se esforzaba por ver. ¿Qué está pasando?, susurró, más para sí misma que para mí. No respondí. Observé cómo aparecían las grietas en la impecable ceremonia. El futuro por el que brindaban ya se estaba desmoronando en tiempo real, en silenciosas ráfagas digitales que aún no podían comprender. Mi padre se puso de pie, aplaudiendo para recuperar la atención, su voz un poco demasiado alta. Una fluctuación menor del mercado.
Nada que deba preocupar a nuestros socios. El trabajo comienza. Pero sus ojos, cuando se desviaron hacia la galería de observación y encontraron los míos, no solo contenían ira, sino el primer y más débil rastro de una nueva emoción, incertidumbre. Me vio observando, tranquila e impasible. Y por primera vez, creo que se preguntó si mi silencio no era sumisión, sino paciencia. La fiesta había terminado. El ajuste de cuentas había comenzado. Y yo ya no era una prisionera en la torre. Era la arquitecta en las sombras, y los muros que habían construido estaban a punto de temblar. La atmósfera de celebración en la Torre Montenegro se agrió en cuestión de horas. Desde mi penthouse, observaba la ciudad a través de una nueva lente, no como prisionera, sino como estratega observando los primeros movimientos en el campo de batalla. El bloqueo digital permanecía, pero ahora parecía irrelevante. La verdadera acción estaba ocurriendo allá afuera, en los flujos de datos y capital que Ether y yo habíamos redirigido. El primer temblor público llegó a los cables de noticias financieras a las 3 de la tarde. Acciones de Montenegro Global volátiles tras anuncio de mega acuerdo, decía el titular. Se enmarcaba como una agitación normal post-anuncio, pero el subtexto era nervioso. La acción, que debería haber recibido un impulso el día de la firma, estaba tambaleándose. La pantalla de Ether en mi lector de libros electrónicos mostraba la razón en fríos números verdes, la presión de venta coordinada de Valkyrie Capital y la amplificación respaldada por Tifón era un tirón constante que drenaba cualquier impulso alcista. Luego, a las 5 de la tarde, el segundo temblor. Un boletín de la industria de nicho, El Circuito, publicó una historia que parecía menor para el mundo en general, pero que envió un rayo a los círculos tecnológicos. Fundición Taishin en juego, rumores de adquisición hostil generan preocupación por el suministro de chips especializados. El artículo nombraba a Montenegro Global como el cliente más grande de Taishin. Citaba a analistas anónimos de la industria advirtiendo que un cambio de propiedad podría interrumpir cadenas de suministro críticas. Los analistas anónimos eran, por supuesto, Ether, sembrando la narrativa a través de canales seguros. Vi el impacto de inmediato. El gráfico de acciones de Montenegro Global, que había estado tambaleándose, dio un brusco y dentado picado. Esto ya no era solo especulación. Era una amenaza directa a las operaciones. El imperio de mi padre era un reloj de precisión, y acabábamos de apuntar a un pequeño engranaje esencial. Mi madre fue convocada abajo. Escuché el timbre del ascensor, sus pasos apresurados. El penthouse estaba en silencio, pero podía sentir el pánico vibrando a través de la propia estructura del edificio. Mi lector de libros electrónicos se actualizó. El Comité de Riesgo del Intercontinental Bank ha convocado una sesión de emergencia para las 8 de la mañana de mañana. Leonor Vargas figura como la presentadora principal. La semilla había sido plantada. Ella la estaba regando. Al anochecer, llegó el tercer y más satisfactorio temblor. No estaba en un cable de noticias. Fue una convulsión personal y furiosa. El ascensor del penthouse sonó y las puertas se abrieron para revelar a Julián. Parecía que su traje había pasado por una guerra. Su corbata estaba floja, su pelo despeinado y su rostro era una máscara de pura rabia incandescente. No se molestó con la puerta, cruzó la sala de estar hasta que se cernió sobre mí, donde estaba sentada junto a la ventana. ¿Qué hiciste?, gruñó, su voz baja y venenosa. Lo miré, fingiendo una leve curiosidad. He estado en mi habitación, Julián. ¿Cómo se ordenó? ¿Qué podría haber hecho? No te hagas la tonta, escupió. La acción. Alguien se está moviendo en nuestra contra, y es demasiada coincidencia. Empezó justo después de tu numerito en la gala. ¿Tienes algo que ver con esto? Mantuve su mirada, dejando que una pequeña y fría sonrisa tocara mis labios. Quizás el mercado simplemente ve lo que yo vi. Un mal acuerdo. Quizás deberías haber escuchado. Su mano se crispó como si quisiera golpearme. No me inmuté. Mi calma pareció enfurecerlo aún más. ¿Crees que eres muy lista? Eres una niña jugando con fuego. No tienes idea de las fuerzas con las que te estás metiendo. Conozco una fuerza, dije en voz baja. La fuerza de una verdad a la que no le importa tu ego. El acuerdo de Singapur está podrido,
Julián. Y tu pequeña apuesta paralela con Valkyrie Capital, apostando en contra de tu propia familia. Eso no es listo. Es patético. El color se le fue del rostro. Sus ojos se abrieron con un shock tan profundo que fue casi cómico. Dio un paso vacilante hacia atrás. ¿Cómo? ¿Cómo podrías saber sobre eso? Lo sé todo, dije, las palabras simples y absolutas. Sé de las empresas fantasma en las Caimán. Conozco los códigos de transferencia. Sé que planeabas beneficiarte del desplome y culpar a los socios, o tal vez incluso a mí. No eres un traidor por ambición, Julián. Eres un traidor por pura y mezquina codicia. Se quedó sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. La revelación de que su traición más profunda y secreta era conocida, y conocida por la hermana que consideraba una no entidad, destrozó por completo su arrogancia. El miedo, crudo y sin disfraz, inundó sus facciones. Padre, graznó finalmente. ¿Lo sabe? Todavía no, dije. Pero lo sabrá. Y cuando descubra que su heredero ha estado afilando el cuchillo para su espalda, ¿crees que tu título de heredero aparente te salvará? La lucha lo abandonó. La rabia se evaporó, reemplazada por una palidez enfermiza. Miró de mí a la ventana, a las luces de la ciudad que representaban el imperio que acababa de traicionar y que ahora se volvía en su contra de maneras que no podía entender. Sin otra palabra, se dio la vuelta y huyó de regreso al ascensor, un príncipe roto escabulléndose de la bruja que había subestimado. Solté un aliento que no sabía que había estado conteniendo. El enfrentamiento me dejó temblando, pero con una energía poderosa y galvanizadora. Había mirado a mi hermano a los ojos y le había mostrado el abismo. Ya no era un jugador. Era un lastre, revolviéndose en la oscuridad. La noche se profundizó. A las 9 de la noche, llegó mi padre. No irrumpió. Entró como un glaciar desprendiéndose, lento, inmenso e irradiando una furia fría. Todavía llevaba su traje del día de la firma, pero parecía una cáscara. Su rostro era de granito. Julián vino a verte, afirmó, su voz hueca, despojada de su resonancia de mando habitual. ¿Lo hizo? Está perturbado. Está delirando sobre conspiraciones, sobre que tú sabes cosas que no puedes saber. Caminó hacia la ventana, de espaldas a mí, mirando su reino. La acción cayó un 7% hoy. Nuestros socios están haciendo preguntas incisivas sobre los rumores de la cadena de suministro. El banco está haciendo ruidos. Se dio la vuelta y sus ojos no solo estaban enojados. Estaban profundamente perplejos. Era la primera vez que me hacía una pregunta sobre negocios que sonaba como una genuina solicitud de información, no una prueba. Nació de la desesperación, no del respeto, pero era una apertura. La verdad está pasando, padre, dije. La verdad que no quisiste escuchar. El acuerdo de Singapur es un fraude. El ministro se habrá ido en un mes. Los activos no valen nada. Has comprometido $4.000 millones a un fantasma. Sacudió la cabeza, una negación mecánica. Nuestra debida diligencia. Se basó en los datos que querían que vieras. Yo tengo los datos reales. Puedo mostrarte los permisos falsificados, el acuerdo de inmunidad, la red de empresas fantasma. Traté de mostrártelo antes de que firmaras. Lo rompiste. Por un largo momento, solo me miró fijamente, y vi al titán luchando contra una realidad que se negaba a doblegarse a su voluntad. Este sistema tuyo, ¿te dijo todo esto? Me mostró los patrones. Yo verifiqué la evidencia. Fue al bar, sirvió 2 dedos de whisky y se lo bebió de un trago. ¿Y la acción? Taishini. Consecuencias, dije simplemente. El mercado está empezando a oler la podredumbre. Y cuando construyes un castillo sobre una falla, incluso un pequeño temblor puede derribarlo. Terminó la bebida, dejando el vaso de cristal con un clic agudo. Arréglalo, ordenó, el viejo hábito de la autoridad reafirmándose. Dices ver el problema. Arréglalo. Usa tu sistema.
Deshaz lo que sea que hayas hecho. Casi me río. La arrogancia era impresionante. Después de todo, el despido, el castigo, la humillación, su solución era ordenarme que limpiara el desastre que él había hecho ignorando mis advertencias. No puedo arreglar un contrato firmado, dije. No puedo desgastar 4.000 millones de dólares. Los temblores que estás sintiendo no son el problema. Son el síntoma. El problema es el acuerdo. El problema es que no quisiste escuchar. Apretó la mandíbula. La confusión en sus ojos se estaba quemando, reemplazada por una ira familiar y endurecida. No verás a esta familia caer por despecho. No la estoy viendo caer, dije, poniéndome de pie para enfrentarlo de lleno. Finalmente estoy de pie en mi propio terreno. Tienes una opción, padre. Puedes empezar a tratar de gestionar el colapso, o puedes seguir fingiendo que no está sucediendo. Pero ya no puedes darme órdenes. Me miró como si viera a una extraña, una peligrosa e impredecible. La dinámica de poder en la habitación había cambiado irreversiblemente. Él era el emperador dándose cuenta de que el ejército rebelde ya estaba dentro de las puertas, y su general era su propia hija. Sin otra palabra, se fue. Las puertas del ascensor se cerraron sobre su rígida espalda en retirada. Volví a la ventana. La ciudad brillaba, indiferente. Los primeros temblores eran solo un preludio. Mañana se reuniría la junta de emergencia del banco. Las noticias de Taishin se extenderían, y el pánico de Julián se convertiría en un virus dentro de la empresa. El plan se estaba desarrollando a la perfección. La jaula todavía me rodeaba, pero nunca me había sentido más libre. La mañana después de la firma amaneció gris y pesada, el cielo presionando sobre la ciudad como una tapa de plomo. Coincidía con el estado de ánimo que sabía que se estaba extendiendo por los pisos ejecutivos de abajo. El penthouse estaba en silencio, pero mi lector de libros electrónicos era un cable vivo de información. A las 8:02 de la mañana, Ether confirmó, Leonor Vargas ha comenzado su presentación al Comité de Riesgo del Intercontinental Bank. Los datos del paquete son centrales en su análisis. Podía imaginar la escena en esa sobria sala de conferencias con paneles de madera. Leonor Vargas, con su carrera en juego, usando los hechos anónimos que le había proporcionado no como una acusación, sino como un escudo. Sería metódica, despiadada. Tenía que demostrar su audacia siendo la primera en señalar el peligro, para proteger los activos del banco. La fanfarronería y el legado de mi padre no significarían nada frente a sus hojas de cálculo y documentos fuente. A las 9:15 de la mañana, la línea personal de mi padre, que todavía tenía acceso al penthouse, sonó. Era un sonido discordante y anticuado. Dejé que sonara 3 veces antes de responder. ¿Elena? Su voz estaba desnuda, despojada de toda pretensión de control. Baja a mi oficina ahora. No era una orden. Era una súplica. Mi acceso sigue revocado, dije con calma. Una sarta de maldiciones, amortiguadas pero violentas, llegó a través del receptor. Le oí ladrar una orden a alguien en la habitación. Está desbloqueado. Solo baja aquí. El ascensor obedeció mis datos biométricos esta vez. El viaje hacia abajo se sintió diferente. Ya no me arrastraban a la oficina del director. Me convocaban a la sala de crisis. Su oficina era un caos. Bloques de notas legales estaban esparcidos por todas partes. Las pantallas parpadeaban con enojados tickers de acciones en rojo. Y 3 abogados de rostro ceniciento se acurrucaban en una esquina. Mi padre estaba de pie detrás de su escritorio, pero no lo comandaba. Se apoyaba en él como si necesitara soporte. Julián no estaba por ningún lado. Intercontinental, dijo mi padre, la palabra como una sentencia de muerte. Han emitido un aviso formal. Afirman que estamos en incumplimiento de convenio debido a un cambio material adverso en la perspectiva financiera y la caída del precio de las acciones. Van a reclamar el préstamo. 2.000 millones de dólares a pagar en 72 horas. Me miró fijamente, sus ojos suplicando un milagro, que la hija inteligente que nunca había reconocido de repente produjera una varita mágica. Tú. Dijiste que podías ver cosas.
¿Puedes arreglar esto? ¿Puedes hablar con ellos? Los abogados levantaron la vista, sus expresiones una mezcla de horror e incredulidad de que Ricardo Montenegro le estuviera pidiendo ayuda a su hija deshonrada. No puedo convencerlos con palabras en contra de las matemáticas, padre, dije, mi voz tranquila en la frenética habitación. El convenio se ha activado. El valor se ha ido. Quieren su dinero. No lo tenemos, rugió, golpeando un puño en el escritorio. Un monitor saltó. Está atado. En todo. El capital de Singapur. Las reservas operativas eran líquidas, pero no tanto. Estaba admitiendo vulnerabilidad frente a subordinados. Una señal de cuán profundo era el terror. Entonces tendrás que vender algo, dije. Se pasó una mano por la cara. Estamos viendo activos. La división química en Bélgica. La subsidiaria de logística. No es suficiente, intervino tímidamente uno de los abogados. No en 72 horas. Y una venta a precio de saldo deprimirá aún más el valor. Un tenso silencio cayó. Lo dejé alargarse, dejé que la realidad de su encrucijada se asentara. Luego hablé, como si la idea acabara de ocurrírseme. ¿Y qué hay de Heritage Shipping? La cabeza de mi padre se levantó de golpe. No. Es un activo limpio e independiente, insistí, haciendo eco de la lógica fría que Éter y yo habíamos diseñado. Valioso emocionalmente para ti, pero no central para el futuro del conglomerado. Su valor es estable. Podrías conseguir un precio justo rápidamente, quizás incluso suficiente para cubrir la mayor parte de la llamada. Heritage no está en venta, bramó, su apego al símbolo superando todo sentido financiero. Esa compañía es. Es el principio. Es quienes somos. ¿Quiénes eran? Corregí suavemente, el cuchillo girando. Ahora mismo, necesitan sobrevivir para ser alguien. Al banco no le importan sus apegos sentimentales. Uno de los abogados, un hombre mayor con un rostro astuto, asintió lentamente. No se equivoca, Ricardo. Es el movimiento más lógico. Ya tenemos una consulta de un comprador potencial. Un consolidador de carga europeo. Han expresado interés antes. Mi padre miró del abogado a mí, su rostro una guerra entre el legado y la supervivencia. Vi el momento exacto en que el titán se rompió. Sus hombros se hundieron. El fuego en sus ojos se apagó, reemplazado por un agotamiento hueco. Asintió rígidamente una vez. Explórenlo. Consíganme números rápido. Mientras el abogado se apresuraba a hacer llamadas, me miró. Me miró de verdad. ¿Cómo lo supiste?, susurró. Porque miré el problema sin la historia que te cuentas a ti mismo, dije. Tú ves a Heritage como un monumento. El banco lo ve como una garantía. Ahora mismo, su historia es la que importa. Se hundió en su silla, un rey despojado de su corona. Había hecho más que sugerir una solución. Le había obligado a representar la misma humillación que mi plan requería, el sacrificio de su mito fundador para salvar su imperio en ruinas. El golpe psicológico fue más devastador que cualquier golpe financiero. Me di la vuelta para irme. Elena, llamó, su voz débil. Esto no ha terminado. Todavía tenemos el acuerdo de Singapur. Cuando eso dé frutos. No me molesté en responder. Se estaba aferrando a la misma mentira que lo estaba matando. Mientras caminaba de regreso al ascensor, no sentí triunfo, solo una certeza cansada. La fase 2 estaba completa. La llamada del banco había forzado la rendición emocional. La crisis de liquidez era ahora aguda y pública. De vuelta en el penthouse, Éter esperaba. Consulta sobre Heritage Shipping confirmada del grupo de carga Brunel de Hamburgo. Se está preparando la oferta inicial. Adicionalmente, el organismo regulador financiero de Singapur acaba de anunciar una revisión interna de las aprobaciones recientes del ministro. Noticias embargadas localmente, pero la fuente se ha filtrado. El cerco se estaba estrechando. El castillo de naipes del ministro estaba recibiendo una brisa oficial. Era solo cuestión de tiempo antes de que la prensa internacional oliera la sangre.
Mi propio teléfono, un simple teléfono de prepago que había escondido meses atrás, vibró. Un único mensaje encriptado de la red de Tifón. Adquisición de Taishin cerrada. Nueva propiedad efectiva inmediatamente. Notificación de renegociación a Montenegro Global será entregada a las 8 de la mañana de mañana. Términos, más 300% de costo por unidad. Me permití una pequeña y fría sonrisa. Mañana, el torniquete se apretaría de nuevo. El shock de la cadena de suministro golpearía, desangrándolos diariamente. La venta a precio de saldo de Heritage estaría en marcha, y el mundo comenzaría a escuchar susurros sobre Singapur. Mi padre estaba en su oficina, luchando batallas en 3 frentes que colapsaban. Pensaba que estaba gestionando una crisis. Aún no entendía que estaba presidiendo una caída meticulosamente orquestada. Y yo, la hija que había castigado, tenía todos los planos. Los días siguientes fueron un estudio de colapso controlado. Desde mi observatorio en el Penthouse, veía cómo el imperio que mi padre construyó comenzaba a desprenderse de pedazos como un glaciar desprendiéndose en un mar que se calienta. El aire en la torre ya no vibraba con ambición. Zumbaba con un pánico de bajo grado, un olor a miedo que ni siquiera la ventilación filtrada podía purgar. Primero, se conoció la noticia de la venta de Heritage Shipping. Montenegro Global vende activo fundador para satisfacer necesidades de liquidez, decían los titulares. Las páginas de negocios lo trataron como una retirada estratégica inteligente, aunque dolorosa, pero las columnas de sociedad y los medios de legado se abalanzaron sobre el simbolismo. Montenegro vende su primer amor, se burló un tabloide. Fotografías de mi padre de hace 20 años, de pie orgulloso en la cubierta de un carguero de Heritage, se yuxtaponían con una sombría foto reciente de él entrando al Intercontinental Bank. La narrativa estaba cambiando de titán a titán en problemas. Mi padre se movía por el Penthouse como un fantasma. La orden de castigo fue olvidada, irrelevante. Apenas me reconocía. La venta había roto algo en el que iba más allá del dinero, había cortado su conexión con su propia historia de origen, el mito que había vendido al mundo y a sí mismo. Parecía más viejo, disminuido. Luego, a las 8:05 de la mañana en punto, cayó el martillo de Taishin. Un aviso formal, entregado por mensajero y por correo electrónico simultáneamente, informó a Montenegro Global que, debido al cambio de propiedad, todos los contratos existentes quedaban anulados y sujetos a renegociación. Se adjuntaba la nueva lista de precios. Era, como se prometió, un aumento del 300%. Para una empresa que ya luchaba por conseguir efectivo, era una muerte por 1000 cortes. El chip estaba en todos sus productos de electrónica de consumo y servidores empresariales de alto margen. O pagaban la nueva tarifa y evaporaban sus ganancias restantes, o detenían la producción. No había un proveedor alternativo listo para intervenir. Escuché el grito desde el estudio de mi padre, un sonido crudo y animal de furia e impotencia. Estaba al teléfono, gritándole a alguien, probablemente al nuevo propietario de Taishin que no sabía que, en última instancia, era yo. Sus gritos se disolvieron en súplicas, luego en silencio. Se había quedado sin movimientos. Julián, en su desesperación, cometió un error fatal. Tratando de salvar su propio barco que se hundía, intentó retirar su capital de las posiciones en corto de Valkyria antes de tiempo para liberar fondos y quizás incluso intentar recomprar algunas acciones de Montenegro para estabilizarlas. Pero el mercado, una vez puesto en movimiento por nuestra presión amplificada, era una bestia que no podía controlar. Su orden de venta desencadenó respuestas automáticas, causando una caída repentina y brusca en las acciones de Montenegro Global a las 11:23 de la mañana. Se recuperó ligeramente, pero el daño estaba hecho. El símbolo de la acción ahora estaba marcado por una volatilidad extrema en todas las mesas de operaciones. Los algoritmos se estaban alimentando de su debilidad. Y entonces la chispa de Singapur prendió fuego. Un blog de crímenes financieros en Hong Kong, avisado con una sincronización impecable por Ether, publicó una extensa investigación. Conectaba los puntos, el ministro, las empresas fantasma, los informes ambientales falsificados para el desarrollo del puerto. No nombraba a Montenegro Global explícitamente, pero la implicación fue un cañonazo de advertencia. Gigante Occidental podría ser la última víctima de un sofisticado fraude soberano, especulaba el titular.
Reuters lo recogió una hora después. Luego el Wall Street Journal. Por la tarde, era la historia principal en todas las cadenas de noticias financieras. El cambio material adverso que el banco había temido ya no era una sospecha. Era un titular a gritos. El teléfono en el penthouse sonaba incesantemente. Mi padre dejó de contestar. Mi madre se había encerrado en sus habitaciones, una reclusa que lloraba en silencio. El personal se movía como ratones, con miedo de hacer ruido. Esa noche, sonó el ascensor. No era mi padre. Era un hombre que nunca había visto antes, de unos 50 años, con la mirada cansada y aguda de un veterano gestor de crisis. Se presentó como David Rojas, contratado por la Junta como asesor especial. Señorita Montenegro, dijo, prescindiendo de formalidades. He estado revisando todas las comunicaciones internas previas a la firma de Singapur. Sus memorandos, su solicitud de reunión, el informe que afirma haber presentado. Su padre lo desestimó. La Junta nunca fue informada. No dije nada, solo esperé. La Junta está preocupada, continuó, eligiendo sus palabras con cuidado quirúrgico. Sienten que puede haber habido un fallo catastrófico de gobernanza, un fallo en prestar atención a una clara advertencia interna. Les gustaría hablar con usted para entender la naturaleza de su análisis. Este era el momento. La Junta, oliendo sangre en el agua, buscaba a alguien a quien culpar además de a ellos mismos. Mi padre y Julián eran los objetivos obvios, pero mi advertencia ignorada era un arma que podían usar para protegerse legalmente, para demostrar que fueron engañados. ¿Cuándo?, pregunté. Mañana por la mañana, a las 10 de la mañana, en la sala de juntas. Me estudió, mi comportamiento tranquilo en el corazón de la tormenta. Sería aconsejable que tuviera toda la documentación que posea. Allí estaré, dije. Después de que se fue, fui a la ventana. Las luces de la ciudad eran las mismas, pero el mundo había cambiado. La guerra invisible se estaba volviendo visible. La citación de la Junta no era para salvar a la empresa. Era para asignar la culpa por el naufragio. Se estaban volviendo contra el capitán y querían que el navegante que vio el iceberg testificara. Encendí mi lector de libros electrónicos. Ether, prepara un paquete de divulgación completo. El análisis original del acuerdo de Singapur, el rastro de la evidencia, la cronología de mis intentos de advertirles, formateado para la Junta. Omite cualquier referencia a Tifón, Valkyrie o Taishin. Preséntame únicamente como la denunciante que ignoraron. Entendido. Enfoque narrativo, advertencia interna clarividente vs negligencia deliberada. Exactamente. No iba a la sala de juntas como una suplicante o una hija deshonrada. Iba como la única persona en todo el imperio que había visto la verdad y había intentado actuar en consecuencia. Querían un chivo expiatorio. Obtendrían un espejo. Pensé en mi padre, solo en su estudio, rodeado de las ruinas de la obra de su vida. Pensé en Julián, probablemente ahogando su terror en una botella en alguna parte. No sentí piedad. Ellos habían elegido este camino cuando eligieron la arrogancia sobre la verdad, cuando eligieron silenciarme en lugar de escuchar. La jaula todavía estaba técnicamente a mi alrededor, pero sus puertas se estaban doblando. Mañana saldría de ella, no como una fugitiva, sino como testigo de la acusación. El torniquete no solo se estaba apretando sobre Montenegro Global. Finalmente estaba forzando la verdad a salir a la luz. La sala de juntas a las 10 de la mañana siguiente era un teatro de pavor reprimido. La larga mesa de obsidiana, tan recientemente escenario de una firma triunfante, ahora parecía una losa en una morgue. Los 12 miembros de la Junta ya estaban sentados, sus rostros una galería de expresiones sombrías, ira, miedo y la cuidadosa neutralidad de quienes se preparan para diseccionar un cadáver. David Rojas, el asesor especial, se sentó al pie de la mesa. La silla de mi padre, a la cabeza, estaba vacía. Entré sola, vistiendo el mismo traje de pantalón negro. No llevaba papeles. Mi documentación existía en la nube, accesible desde el sistema de presentación de la sala con un toque de mi dedo. Los ojos de la sala me siguieron, una mezcla de curiosidad y profunda inquietud. Yo era el fantasma que habían ignorado, ahora materializándose para dar testimonio.
Señorita Montenegro, gracias por venir, dijo Carlos Whitmore, el director independiente principal, un hombre con la tez pálida de alguien que vive bajo luces fluorescentes. Estamos intentando comprender la secuencia de eventos que nos ha llevado a nuestra situación actual. Entendemos que usted expresó preocupaciones sobre la empresa de Singapur antes de su firma. Así es, dije, mi voz clara y resonante en la sala silenciosa. El 12 de octubre, solicité y se me concedió una reunión urgente con mi padre, Ricardo Montenegro, y mi hermano, Julián Montenegro. Presenté un análisis exhaustivo que detallaba un fraude sistémico dentro de la estructura del acuerdo, un riesgo político inminente y datos fundamentales falsificados. Les aconsejé que no firmaran. Un murmullo recorrió la junta. Una mujer, una ex CEO de cabello de acero llamada Irene Vance, se inclinó hacia adelante. Su base era la agregación de datos y el modelado predictivo, dije. He desarrollado durante varios años un sistema avanzado de análisis de IA. Lo usé para evaluar el acuerdo. Sus hallazgos fueron concluyentes. Introduje un código en la consola frente a mí. La enorme pantalla al final de la sala se iluminó. Con su permiso, les mostraré lo que les presenté. Durante los siguientes 20 minutos, los guié a través de una versión saneada del trabajo de Ether. Les mostré la red de empresas fantasma, los documentos regulatorios redactados que insinuaban los problemas legales del ministro, las discrepancias en los informes ambientales y de viabilidad. Lo presenté no como magia, sino como contabilidad forense e inteligencia de fuentes abiertas meticulosamente ensambladas. Mostré la cronología, mi advertencia, su desestimación, la firma, y luego el rápido desmoronamiento posterior de cada riesgo que había identificado. Los miembros de la Junta tomaron notas. Sus rostros se volvieron más sombríos. Vieron la línea directa desde mi informe ignorado hasta el colapso del precio de las acciones, la llamada del banco, los titulares tóxicos. ¿Y por qué?, preguntó Whitmore, su voz tensa. La Junta y los comités pertinentes no fueron informados de este análisis. Encontré su mirada. Se me instruyó que no lo mencionara de nuevo. Mi acceso a los sistemas de la empresa fue revocado más tarde. Fui confinada al penthouse familiar. El mensaje era claro, la disidencia no era tolerada. Un silencio conmocionado llenó la sala. La tiranía doméstica y mezquina de ello, castigar a una ejecutiva de 30 años, chocaba tan violentamente con las consecuencias de miles de millones de dólares que pareció aturdirlos. Pintaba una imagen de un liderazgo no solo equivocado, sino patológicamente incapaz de escuchar críticas. ¿Dónde están su padre y su hermano esta mañana?, preguntó Irene Vance con frialdad. No lo sé, respondí, lo cual era cierto. No he tenido comunicación sustancial con ninguno de los dos desde antes de la firma. David Rojas carraspeó. Nuestra investigación sugiere que el señor Julián Montenegro pudo haber participado en actividades de conflicto de intereses, operaciones que se alinearon en contra de los intereses de la empresa durante este periodo. Simplemente asentí, como si esta fuera una noticia triste pero no sorprendente. Por dentro, se instaló una fría satisfacción. La traición de Julián, descubierta por las propias sondas de la Junta, era el clavo final. Me absolvía de la necesidad de revelarlo y pintaba a toda la cúpula de los Montenegro como corrupta o catastróficamente incompetente. Las preguntas continuaron, agudas y enfocadas. Respondí con calma y precisión. Fui la testigo perfecta, creíble, agraviada y en posesión de los hechos que ahora deseaban desesperadamente haber conocido. No fui emocional. No acusé. Simplemente presenté la cronología y la evidencia. Mi misma calma era una acusación de su frenesí. Finalmente, Whitmore entrelazó sus dedos. Señorita Montenegro, en su opinión profesional, basada en el análisis de su sistema, ¿existe alguna vía para salvar la empresa de Singapur o mitigar las pérdidas? Miré los rostros alrededor de la mesa, los titanes de la industria ahora mirando a la hija que nunca habían notado en busca de un salvavidas. No, dije, la palabra final y absoluta. La empresa es estructuralmente fraudulenta. Es probable que el capital inicial ya sea irrecuperable. El enfoque ahora debe estar en la contención legal, la comunicación con los accionistas y la preservación de los activos viables restantes de Montenegro Global Industries. El acuerdo de 19.000 millones es nulo. Nunca fue real.
La finalidad en la sala era palpable. Les había dado el diagnóstico, y era terminal. Mi papel había terminado. Gracias, señorita Montenegro, dijo Whitmore, su voz envejecida una década. Ha sido extremadamente clara. Puede irse. Me puse de pie, recogí mis papeles inexistentes y caminé hacia la puerta. Al llegar, Irene Vance habló de nuevo. Señorita Montenegro, ese sistema suyo. Tiene un nombre. Me detuve en el umbral, mirándolos de nuevo. Éter, dije. Se llama éter. No esperé una reacción. Salí de la sala de juntas, la pesada puerta cerrándose detrás de mí sobre el shock silencioso de 12 personas poderosas dándose cuenta de que el oráculo que habían ignorado llevaba el nombre del cielo mismo. El pasillo exterior estaba vacío. El zumbido habitual de actividad había desaparecido, reemplazado por un silencio hueco. No regresé al penthouse. Caminé hacia la batería de ascensores públicos y presioné el botón del vestíbulo. Mis datos biométricos, descubrí, ya no activaban ningún acceso especial. Me habían eliminado del sistema. Era solo otra persona saliendo del edificio. El vestíbulo era una discordante instantánea de normalidad. Gente tomando café, guardias de seguridad charlando. Salí por las puertas giratorias a la plaza, por primera vez en semanas. El aire frío golpeó mi rostro, agudo y limpio. Lo inhalé, sintiendo el peso de la torre a mi espalda. Mi teléfono de prepago vibró. Un mensaje de la red de tifón: Junta tiene sesión de emergencia con votación programada para las 3 de la tarde. Agenda: remoción de Ricardo Montenegro como CEO y presidente. Remoción de Julián Montenegro de todos los cargos. Inicio de investigaciones de la SEC y fraude interno. Se acabó. El imperio había caído. No con una explosión de un rival externo, sino con un susurro desde dentro, un susurro que habían intentado silenciar. Hice señas a un taxi. No miré hacia atrás a la torre. Le di al conductor una dirección al otro lado de la ciudad, de un pequeño apartamento anónimo que había alquilado bajo el nombre de Tifón meses atrás. Un escondite que nunca había necesitado hasta ahora. Mientras el taxi se alejaba, finalmente lo sentí. No triunfo, sino un vasto y resonante silencio. La jaula se había ido. La guerra estaba ganada. Había usado mi secreto para llevar a la bancarrota el imperio de mi padre. Y al hacerlo, finalmente me había liberado. Pero la libertad, estaba empezando a entender, era solo una habitación vacía. Tenía que descubrir qué construir en ella. El apartamento era exactamente como lo había dejado meses antes. Un lienzo en blanco, paredes blancas, suelos de hormigón pulido, una única y gran ventana con vistas a una calle más tranquila. Había un sofá, una cama, un escritorio. Sin arte, sin efectos personales. Era lo opuesto al opulento y abarrotado penthouse. Era el silencio hecho físico. Durante 3 días, no hice nada más que sentarme en ese silencio. Dormí tramos de 12 horas. Comí comida sencilla entregada a la puerta. Dejé que los eventos sísmicos que había puesto en marcha se extendieran por el mundo sin mí. La cobertura de los medios fue implacable, un festín de Schadenfreude. El imperio Montenegro global se desmorona. Fundador destituido, hijo bajo investigación. El sumidero de Singapur, como un sueño de 19.000 millones de dólares, se convirtió en una pesadilla. El rostro de mi padre, una vez estampado con una confianza invencible, era ahora una máscara de orgullo destrozado en cada fotografía. Julián era un fantasma, sus abogados emitiendo comunicados sobre cooperar plenamente. Se informó que mi madre se estaba recluyendo en un lugar no revelado. El apellido, una vez sinónimo de poder, era ahora un sinónimo de arrogancia y colapso. A mí solo me mencionaban de pasada, una nota al pie. La hija, Elena Montenegro, una vicepresidenta de la compañía, había expresado preocupaciones que fueron ignoradas. La Junta había elaborado cuidadosamente la narrativa para protegerse, presentando a mi padre y a Julián como los únicos arquitectos del desastre y mi advertencia como un memorando trágicamente pasado por alto. Estaba bien. Que tuvieran su historia. Mi verdad era más silenciosa y mucho más completa. Al cuarto día,
Encendí una nueva laptop segura en el escritorio desnudo. Accedí a Ether. Su interfaz me saludó, tranquila y constante en medio del caos que había ayudado a orquestar. Los números eran asombrosos. El poder financiero que ahora manejaba a través de Tifón era real, autocreado y completamente desvinculado del nombre Montenegro. No solo había destruido una herencia, había construido una fortuna propia en su sombra. Pero la pregunta seguía siendo, ¿y ahora qué? Apareció una notificación. Era una solicitud encriptada para una videoconferencia. El identificador era del señor Alvarado, el viejo inversor de ojos agudos de la gala. La curiosidad me picó. Acepté. Su rostro llenó la pantalla, enmarcado por un estudio lleno de libros. Parecía aún más un águila vieja y sabia. Señorita Montenegro, dijo, sin rastro de saludo. He estado observando esta trágica comedia con gran interés. La de su familia, quiero decir, no la suya. No estoy segura de seguirle, señor Alvarado. Seguí su testimonio ante la Junta. Leí entre líneas. Un hombre no confina a su hija por un memorando. La confina por una amenaza. Usted vio el iceberg. Lo dijo en la gala, la imagen completa no siempre es clara desde el centro del escenario. Profético. Se inclinó más cerca. Este éter suyo. ¿Está en venta? Sentí una sacudida, pero mantuve mi expresión neutral. Éter no es un producto. Es un proyecto de investigación. Investigación que predijo un fraude de 19.000 millones que todos los demás pasaron por alto, replicó. No estoy pidiendo comprar a su hijo. Estoy proponiendo una asociación. Tengo una oficina familiar. Invertimos en longevidad, en estabilidad, en ver más allá de las esquinas. Podríamos proporcionar capital, discreción y una junta que escucha. Usted proporcionaría la visión. Un nuevo tipo de fondo, uno que use herramientas como la suya no para posiciones cortas depredadoras, sino para una construcción inteligente a largo plazo. Había visto a través de mí, al menos en parte. Vio a Éter no como un arma, sino como una lente. Y me estaba ofreciendo un camino para salir de la habitación vacía. No de vuelta a una jaula, sino a un taller de mi propio diseño. Lo consideraré, dije honestamente. Hágalo, respondió. El mundo está lleno de gente cometiendo errores ruidosos y seguros de sí mismos. Está desesperadamente falto de gente que pueda ver las verdades silenciosas. Buen día, señorita Montenegro. La llamada terminó. El silencio en el apartamento se sentía diferente ahora. No vacío, sino cargado de potencial. Más tarde esa semana, llegó una carta física por mensajero. Papel grueso de color crema. Era de los abogados de mi padre. La abrí, esperando amenazas legales, algún intento final de recuperar algo o culpar. Era una sola frase con la letra ahora temblorosa de mi padre. Tenías razón. Sin demanda, sin disculpa. Solo una admisión cruda y terrible. 3 palabras que contenían las ruinas de la obra de su vida y la aniquilación de nuestra relación. Sostuve el papel, sintiendo su peso. No sentí reivindicación, solo un cierre profundo y doloroso. El titán había caído, y con su último aliento, había reconocido la verdad. Era lo único que le quedaba por dar. Guardé la carta en un cajón. Pertenecía al pasado. Al mes siguiente, me reuní con el señor Alvarado y su pequeño y feroz equipo. Fundamos Ether Advisory. Nuestro mandato era simple, usar un análisis profundo y ético para identificar valor sostenible y riesgo sistémico. Nuestro primer cliente fue una fundación filantrópica que quería asegurarse de que sus inversiones climáticas no estuvieran financiando desastres del lavado verde. Ether, dirigido hacia la curación en lugar de la destrucción, prosperó. Una tarde, caminaba por un parque público, algo para lo que nunca antes había tenido tiempo. Vi una figura familiar sentada sola en un banco, alimentando a las palomas. Era mi madre. Parecía más pequeña sin sus joyas y alta costura, vestida con pantalones sencillos y un suéter. Me vio y se estremeció, luego me ofreció un saludo tímido y desgarrador. Caminé y me senté a su lado.
No hablamos durante un largo rato, observando a los pájaros. Lo siento, Elena, susurró finalmente, las lágrimas abriendo surcos en su maquillaje. Tenía tanto miedo del silencio que él crearía si yo hablaba. Así que elegí una prisión más silenciosa. Y te dejé sola en la tuya. Tomé su mano. Estaba fría. Ya pasó, dije. Y por primera vez, lo dije como una amabilidad, no como un veredicto. El imperio se había ido. La jaula se había ido. En la habitación vacía que habían creado, yo estaba, lenta y cuidadosamente, construyendo un hogar. No con oro o algoritmos, sino con elección, con verdad y con la libertad duramente ganada de definir mi propio legado. Mi historia no es sobre venganza, aunque comenzó de esa manera. Es sobre lo que sucede después de que quemas la prisión. Te quedas de pie entre las cenizas, y tienes que decidir qué construir con los escombros. Yo construí algo real, algo mío. Si alguna vez te has sentido silenciado por las personas que se suponía que debían elevarte, si alguna vez te han dicho que eres demasiado o no lo suficiente, recuerda esto: tu voz, tu visión, es tu poder. No dejes que te convenzan de encerrarlo. Los imperios más grandes no están hechos de dinero y miedo. Se construyen sobre el coraje de ver con claridad y la fuerza para hablar, incluso cuando tu voz tiembla.